Hola, buenas tardes. Mi nombre es Salvador Herencia y estamos en la segunda semana del curso sobre principios rectores, empresas y derechos humanos, en la cual vamos a tratar el tema del deber del Estado de proteger los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas de respetarlos. Básicamente, los pilares uno y 2 de los principios rectores. Antes de empezar, a nombre de todo el equipo de la Comisión de Juristas, y de todos los compañeros del curso, nuestra solidaridad con los colegas ecuatorianos por este terrible desastre natural, y les deseamos a todos ustedes y a sus familias que estén bien y mucha fuerza para salir adelante. Entonces, luego Rosa les va a escribir a ustedes con plazos adicionales, entendiendo tanto la situación familiar como muchos de ustedes trabajan en la Defensoría del Pueblo, por lo que tienen mucho trabajo que realizar en esta materia. Entonces, nosotros como Comisión de Juristas, lo único que podemos hacer es darles a ustedes el mayor apoyo para que ustedes volvamos todos de una cierta forma a una nueva normalidad. Pues bien, el deber del Estado de proteger los derechos humanos en materia de empresas es complejo, tiene una serie de bifurcaciones o de campos en los cuales uno puede analizarlo. En primer lugar, el debate de empresas y derechos humanos no es un debate norte-sur. ¿Okay? Generalmente las relaciones de poder, las relaciones económicas se ven como las grandes empresas multinacionales de sus países en vía de desarrollo. Si hay algo que hay de importante, y eso lo veremos especialmente la próxima semana con respecto a los acceso a la justicia, vemos se parecen más estas relaciones a un spaghetti ball, que es una teoría económica de integración en materia económica, en la cual hay diferentes instituciones y entidades que trabajan y se interlazan, creando relaciones y complejidades de cierta forma. Entonces, en segundo lugar, cuando hablamos, uno de los temas que quisiéramos trabajar con ustedes, especialmente en el foro, es con respecto a los tratados de libre comercio y asociación que existen en algunos países de América Latina, con Canadá, Estados Unidos, acuerdos de asociación con la Unión Europea, ¿no? Entonces, Perú, Colombia, Chile, México, son algunos de los países que han adoptado en los últimos 10, 15 años un sinnúmero de tratados internacionales. Es interesante ver cómo en los últimos años algunos de estos tratados tienen contenido de derechos humanos, es decir, sea un acuerdo complementario en derechos humanos. El caso Canadá-Colombia es el más estudiado. Acuerdos también laborales, acuerdos que también lo tenemos en el TLC Canadá-Perú, y acuerdos de asociación con principios generales en materia de derechos humanos. Entonces, si bien este es un aspecto interesante y vamos a incluir en los materiales los informes que hay sobre Canadá, el impacto de los TLCs en derechos humanos en Canadá y Colombia, ya se está presentando el quinto informe, creo que a fin de abril, entonces también los vamos a mantener informados. Esto tenemos que tener en cuenta que son obligaciones hacia el Estado. Las empresas no son los que suscriben estos tratados, no son los beneficiarios directos de las posibilidades que estos desarrollan. Entonces, de cierta forma, la creación de tratados de libre comercio o la adopción de estos tratados va a venir de la mano de la capacidad de los estados de poder adaptar de cierta forma sus obligaciones constitucionales a estos tratados internacionales. Gran parte de nuestros países ya reconoce por la posibilidad de que empresas privadas sean demandadas constitucionalmente a través de recursos de amparo, ¿no? Generalmente empresas de servicios públicos, es decir, se permite que bajo un concepto amplio haya violación o protección de derechos fundamentales cuando el accionar ha sido cometida por una empresa. Entonces, y un campo que todavía queda por desarrollarse es si constitucionalmente es posible esto. Aquí en Canadá también es plausible. ¿Cómo se vincula esta responsabilidad o esta garantía constitucional con ya garantías internacionales de implementar los derechos humanos? Entonces, lo que hemos visto, y hay varios informes de organizaciones de sociedad civil, donde muestran las limitaciones de estos acuerdos complementarios en derechos humanos en el marco de TLC. Y básicamente
por la misma crítica que se puede hacer a los principios rectores, en las cuales son términos muy ambiguos y muy generales que no establecen medidas claras y concretas hacia las empresas o hacia los estados que deben hacer hacia las empresas. Entonces, de cierta forma, si bien esto es malo porque no podemos decir que los TLCs, por más que hayan acuerdos de derechos humanos, estén fomentando un mayor cumplimiento de los mismos, sea a través de a los estados o a las empresas indirectamente, sí vemos que por el otro lado hay una posibilidad al interconectar, haciendo los países monistas, de vincular garantías constitucionales y disposiciones constitucionales a través de amparo u otros recursos en con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, aprovechándose precisamente la generalidad. Si existe términos ambiguos y generales, es a través de litigios estratégicos, a través de litigios constitucionales, que se puede precisar el contenido de las obligaciones de derechos humanos en TLCs o en acuerdos de asociación. Sobre este punto, yo quisiera hacer una apreciación personal. Creo que hay la perspectiva de los derechos humanos al analizar los tratados de libre comercio son perspectivas muy sesgadas, en mi opinión, en el sentido de que solamente se ve desde básica, casi que hace una dicotomía, TLCs malos o acuerdos de integración económica malos porque sufren los pueblos. En gran parte es cierto, no se quiere negar esto, pero hay medidas y hay posibilidades de que estos tratados de libre comercio cumplan con las normas de derechos humanos que son necesarias para poder desarrollarse económicamente, pero en respetando distintas las poblaciones, los pueblos más afectados, pueblos indígenas, ¿no? Como es la gran parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en derechos humanos tiene que ver con la explotación de algún recurso no renovable en territorios indígenas. Entonces, estos son elementos que aún deben ser desarrollados y que espero que en este curso y en otros cursos podamos ver algunas alternativas que se puedan dar sobre esta materia. Entonces, ¿a qué tiene que ver esto con los principios rectores? Y es que, como hemos visto en la semana de introducción y en la semana pasada, los principios rectores no son obligatorios, por decisión política de los estados. Pero es por esto que en los últimos años, aproximadamente 30 países se han comprometido en adoptar planes nacionales de acción en empresas y derechos humanos, que en la práctica es una política pública sobre cómo afrontar o cómo afrontar este tipo de materias. Y posiblemente estos principios rectores por lo general se centran en el pilar primero y el tercero, es decir, el Estado pensando qué es lo que yo debo hacer para implementar estos principios rectores, dejando el segundo eje, que es el de el respeto por parte de las corporaciones, en un debate posterior. Entonces, eso tiene sus plus y sus contras, pero de cierta forma el Estado intenta ver cuál es mi obligación, qué es lo que yo debo hacer y cómo puedo yo llevarlo adelante. Hasta ahora en América Latina, Colombia adoptó en diciembre pasado, lo vamos a publicar en nuestra biblioteca virtual, el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Chile está trabajando en la adopción de uno, y también Estados Unidos. Estados Unidos en septiembre del 2014 se comprometieron a adoptar un plan nacional centrados en los pilares 1 y 3, nuevamente respetar lo que es la obligación del Estado, de la obligación de la empresa, pero hasta ahora no ha sido adoptado. Si bien estos son positivos, este tipo de elementos son positivos y no es algo nada fuera de lo común. Planes nacionales, políticas públicas hay en todo tipo de materias: derechos humanos para poblaciones afrodescendientes, pueblos indígenas, violencia contra la mujer, etc. Es cómo salir del espectro legalista de un tratado y implementar este tipo de medidas. Hasta ahora han sido básicamente los países europeos que han adoptado estos tipos de planes con resultados más o menos disímiles. No, la principal crítica que se les puede hacer es, y mirar haciendo el paralelo con los acuerdos en derechos humanos entre TLCs, es básicamente la generalidad de estos planes. Mucho deber ser, fomentaremos estudios, fomentaremos alianzas. Entonces, una política pública no puede ser centrada en un deber ser. Yo debo identificar mi necesidad,
qué es lo que yo debo hacer y cuáles son los recursos que yo cuento o que estoy dispuesto a comprometer para cumplir determinadas metas. Entonces, esa es la primera crítica que se puede hacer a los planes nacionales de acción, que es igualmente aplicable a otros planes nacionales, sea de derechos humanos o de cualquier otro tipo de materia, ¿no? En segundo lugar, es que establecen, de cierta forma, repiten algunos de estos planes el carácter no vinculante. Es decir, como no queremos entrar en un debate, algunos de los estados, en un debate de violación de derechos humanos, si es que las empresas pueden o no violar los derechos humanos, establecemos alianzas, es decir, establecer acuerdos y compromisos entre todas las partes. Eso puede ser, y aquí sí una excepción en mi regla de evitar el diálogo norte-sur, esto puede ser plausible en países como Suecia, donde no se violan derechos humanos, pero en países en vía de desarrollo, en África, pensemos en América Latina, salgamos de nuestros países, los estados sí tienen que ver cuáles son el tipo de accionar de las empresas que puedan afectar no solamente los principios rectores, como derechos humanos propiamente tal. Es por eso que en los países europeos el debate está más centrado en fomentar asistencia técnica para que empresas adopten planes de responsabilidad social empresarial o la responsabilidad extraterritorial de las empresas, que lo veremos la próxima semana con bastante detalle. Entonces, son distintos enfoques, pero si uno ve, si uno ve desde una óptica del derecho internacional de los derechos humanos, la primera clase que cualquier uno va a ir en una universidad les va a decir que los derechos humanos son de una obligación, son obligaciones internacionales que le compete a toda la comunidad internacional. Entonces, a lo que es la principal parte de los ordenamientos constitucionales, en materia del rol de empresas, principios voluntarios, principios rectores, RC. ¿Hace sentido eso? Entonces, y esto es algo que lo hemos mencionado en el video de la semana pasada, que fue compartido con ustedes. El debate de derechos humanos centrado en el Estado es, a mi modo de ver, anacrónico. Nosotros tenemos, vean las relaciones de poder, quienes relaciones en materia económica, en materia de influencia, los sujetos privados están adquiriendo mayores derechos, pero también deben adquirir mayores deberes también en este tipo de materias. Entonces, de cierta forma, los planes nacionales de acción están repitiendo esa visión estatocéntrica de la obligación de respetar y proteger derechos humanos, pero a su vez acarrean las falencias de los países europeos en adoptar normas de deber ser o muy generales de difícil implementación. Lo que nos lleva al tercer punto que quisiera comentar, que es con respecto a las RC. Y aquí hay un debate sobre la importancia o sobre el impacto positivo que ha tenido las políticas de responsabilidad corporativa. En primer lugar, el Pacto Global creo que es un elemento muy importante de alianza y de que ha contribuido a relanzar el debate o a lanzar un debate sobre cuál es el rol del sector privado en la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, si nosotros a las acciones de derechos humanos los limitamos únicamente a responsabilidad social corporativa y a elementos voluntarios, estaríamos en problemas. Por ejemplo, una empresa multinacional muy importante presentó un informe de responsabilidad social empresarial en un país, no en América del Sur, pero en América Latina, diciendo que como parte de su responsabilidad social corporativa había creado 5 postas médicas en su área de influencia. Perfecto, pero lo que no dijo en ese informe fue que tuvieron que crear esas cinco postas médicas porque la polución realizada por su actividad minera había causado serios problemas en la población que antes a su llegada nunca se habían presentado. Entonces, este tipo de elementos son comunes en distintos sectores y en sectores rubros. O sea, no solamente es minería, el tema de manufactura, ¿no? Condiciones laborales, el tema de yo soy peruano, en el Perú, los niños ladrilleros. Entonces,
Si lo dejamos solamente a RCE y no establecemos normas claras y concretas, vamos a seguir teniendo problemas y una mayor división sobre cuál es el debate, el deber que pueden tener, el impacto que pueden tener estos principios rectores. Para terminar, lo que yo les voy a pedir cuando pensemos en los principios rectores es que estas se agarran del núcleo duro de normas de derechos humanos. El deber de protección, el acceso a justicia, son normas que están en los pactos de derechos civiles y políticos, la Convención Americana, etc. Y eso es algo que podríamos discutir en el foro, cómo hacer este vínculo del núcleo duro de derechos humanos con los principios rectores, con los ordenamientos jurídicos nuestros y cuáles son las recomendaciones en políticas públicas que debemos hacer. Va a venir una ola en los próximos 5 años en que todos los países latinoamericanos van a empezar a trabajar en políticas públicas de empresas y derechos humanos. Ocurrió con los planes nacionales de derechos humanos a la luz de la Conferencia de Viena en 1993. Va y está llevando una ola, ya hay 2 o 3 países que están trabajando en esto. El Perú posiblemente pueda comenzar a trabajar también en los próximos años. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para crear una política pública de empresas y derechos humanos que tenga reglas claras y que tenga un sistema de medición y que tenga un elemento de metas que sean plausibles de verificar? Porque si no tenemos metas y no tenemos sistema de rendición de cuentas, cualquier tipo de política pública está condenada al fracaso. Pues bien, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en el curso y seguramente estaremos posteando un nuevo video para la tercera semana. ¿Okay? Muchas gracias y que les vaya muy bien. Suerte en el curso.